Oramos. Padre, gracias, Señor. Te bendecimos, te damos gloria, Señor. Eres fiel y justo, Señor. Yo te pido, Señor, que en esta hora, Señor, en esta noche, que vamos a estar estudiando tu palabra, Señor, nos dé sabiduría, claridad, Señor, de nuevo. Hemos venido con un corazón con hambre, Señor. Tenemos hambre de ti, Señor. Tenemos hambre de tu palabra, Señor. Y sabemos que nuestra alma se sacia en ti, Señor. Yo te pido que cada uno de mis hermanos puedan volver a sus hogares llenos de tu palabra, igual que yo, Señor. Así que te pedimos que nos agregues gracia y que tu favor, Señor, siempre esté allí, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Un poquito de agua, mi hermano. Quiero compartir un tema en esta tarde, ¿verdad? Entrando ya en la noche. Gracias. Se va a titular La bendición de nuestra alma. La bendición de nuestra alma. Quiero leer Romanos 4, leyendo desde el versículo 1. Aquí Pablo, en esta parte del capítulo 4, ¿verdad? Dice el subtema arriba, el título dice el ejemplo de Abraham. Y aquí Pablo va a decir algo que nos va a servir nos va a ser de mucha necesidad para lo que vamos a compartir en el día de hoy. Vamos a leer juntos. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? O sea, según su humanidad o su esfuerzo de hombre. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, cualquiera puede gloriarse, ¿verdad? Y decir, yo soy bueno en esto, tengo la capacidad de hacer esto, conozco mucha Biblia, pero ante Dios no se puede justificar, no se puede gloriar. Verso 3, dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree aquel que justifica al impío, su fe, dice, le es contada ¿por qué? Su fe le es contada por justicia. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor, ¿qué dice? No inculpa de pecado. Hemos estado hablando acerca de la pobreza espiritual, ¿verdad? Aludiendo al verso de Mateo 5:3, Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y hemos estado hablando de que todo parte de ese entendimiento. Cuando nosotros no tenemos esto muy claro, todo lo demás en el camino cristiano se hace vano. Si no sabemos que fuimos alcanzados, ¿verdad? Por la gracia de Dios, de que no tenemos la capacidad de agradar al Señor, obviamente todo lo demás se derrumba. Fíjense en los últimos textos, desde el 7 en adelante, dice diciendo, bienaventurados. Esta palabra habla de sumamente bendecidos. Hemos estudiado esta palabra anteriormente. Pero cuando nosotros pensamos en bendición, inmediatamente nuestra mente se va a lo material, terrenal, lo externo, lo humano. Y cuando vemos la palabra bienaventurados, bendecidos, ¿verdad? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, siempre está conectado a lo espiritual, siempre. Y aquí, fíjense cómo conecta una profecía en el caso de David, en el libro de Romanos, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En el Antiguo Testamento dice, el Señor no tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable. Y cuando vemos la historia del ejemplo que usamos muchas veces del paralítico, ¿verdad? En balanza, si le preguntan al paralítico, ¿qué quieres que Dios haga contigo? Obviamente iba a pedir sanidad física, le iba a decir que quites la parálisis de mí. Jesús se le acerca, le dicen, tráiganlo, ¿verdad? Y le dice, tus pecados te son perdonados. En ese momento, este hombre recibió la bendición, ¿verdad?
más grande que cualquiera puede recibir. Vamos a Efesios 1. Vamos a ver aquí lo que dice Efesios 1, versículo 3 en adelante. Fíjense lo que dice desde el verso 3. Aquí el subtema arriba dice bendiciones espirituales en Cristo. Bendiciones espirituales en Cristo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿qué dice luego? Con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual. Ahora, quiero que noten y quiero que piensen por un momento, lean esa parte y piensen, ¿qué significa esto? En los lugares celestiales. Piensen por un momento esta línea. El Señor nos bendijo de manera espiritual, con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales, ¿verdad? Esta palabra, cuando la palabra dice lo celestial, siempre se está refiriendo al mundo espiritual, al mundo que no podemos ver con los ojos humanos, al mundo donde el joven rico viene donde el Señor le dice, maestro bueno. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno si solamente Dios es bueno y está en los cielos? Y esta palabra cielos no se está refiriendo en el sentido vertical hacia arriba, se está refiriendo al tercer cielo donde Pablo fue llevado, donde Juan fue llevado, donde iremos un día a vivir eternamente con el Señor, al mundo espiritual, ¿verdad? Si siempre usamos el ejemplo de Génesis, donde Adán y Eva fueron echados fuera, ¿verdad? Y la presencia de Dios es lo que experimentó en Mateo 17 Pedro, Jacobo y Juan en la transfiguración. Dijeron, vamos a quedarnos aquí, ¿verdad? Estuvieron en un momento, una experiencia espiritual donde ellos pudieron discernir acerca de lo que significa lo espiritual. Esta palabra, bendición espiritual en lugares celestiales, nos deja entender dos cosas. Número uno, habla de que la Biblia siempre hace el énfasis en bendiciones espirituales, donde la persona puede ser pobre, puede estar físicamente enferma. Si yo les pregunto, ¿ustedes creen que Pablo, el apóstol, era un hombre bendecido? ¿Qué me dicen? Pero tenía un aguijón en la carne que Dios no le quitaba. Y especifica el versículo, en la carne, ¿verdad? Pero Pablo también en Efesios decía, yo sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. Para él era lo mismo, porque vamos a decir, su contentamiento, la plenitud de su vida no dependía de eso. Y luego decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, una de las cosas de las cuales estamos siendo librados nosotros es de la mentira. Dice la palabra que, y conoceréis la verdad, y esa verdad nos hará libre. ¿Libre de qué? Obviamente una de esas verdades o esa verdad es librarnos de la mentira de cómo vemos, cómo valoramos las cosas. Y el mundo ha hecho un trabajo muy profundo en nuestro corazón acerca de invertir lo material sobre los seres humanos, poner las cosas materiales, hacerlas más importantes que Dios. Por ejemplo, en Romanos, fíjense lo que dice Romanos 1. En Romanos 1 nos da ese ejemplo, iniciando desde el versículo 18. Fíjense lo que dice este verso. Siempre, cuando nosotros como creyentes estamos siendo santificados, uno de los rasgos de santificación o madurez tiene que ver con la muerte acerca de los deseos de esta vida, de este mundo. Es una señal de que ya hay cosas que no nos interesan. Y aquí, Pablo también en Romanos, exacto, utiliza un ejemplo con lo opuesto a un cristiano, con los que son, ¿verdad?, irreverentes ante Dios, los que rechazan a Dios. Dice el 18, ¿están ahí? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dice, porque las cosas invisibles de Él, aquí Él es Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas. Aquí es donde la palabra siendo entendidas nos deja saber de conocemos a Dios de manera intuitiva, pero son entendidas por la creación. Cuando usted comienza a contemplar la creación, dice, wow, Dios es grande, es poderoso. Dice, siendo entendidas por medio. ¿Qué significa por medio? Si usted usa lente, por ejemplo como Tony
Tony puede ver mejor por medio a los lentes. Ese es el ejemplo. Y dice que el hombre sabe que Dios existe y conoce la deidad y el poder de Dios por medio ¿de qué? De las cosas hechas, de lo tangible, ¿verdad? Es un ejemplo como cómo podemos creer en algo invisible o algo que no vemos con algo visible. Por ejemplo, no sé si he utilizado el ejemplo de ¿usted cree que la matemática ayuda a saber que Dios existe? ¿Sí o no? Bueno, me explico. El ejemplo es el siguiente: si usted tiene $50 en su bolsillo de su pantalón y usted lo pone en su cuarto, ¿verdad? Y al otro día no están ahí, ¿verdad? 50 menos 50, ¿cuántos son? 50 menos 50, 0. Entonces, eso significa que a alguien se le robó $50, ¿verdad? Pero usted no vio el ladrón. Usted deduce por la matemática, algo que usted conoce. Yo dejé 50 y si aparecen 100, también dice que alguien te dejó 50 más. Entonces, tú no viste el que lo puso, ni viste cuando lo hizo, pero la matemática te dice que alguien estuvo allí. Entonces, es un ejemplo bien simple, pero es exactamente lo que Pablo dice. Por medio de la creación, el hombre sabe que Dios está ahí. Pero fíjense lo que dice luego: de modo que no tienen excusa. 21, verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué está diciendo? O sea, está aquí, es una afirmación. O sea, si alguien te dice yo no creo en Dios, ¿verdad? O Dios no existe, es una decisión de no querer creer. Pero Dios sabe que ellos saben que Dios existe. Por ejemplo, eso es lo que quiere decir el texto. Dice, habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Dice luego, sino que se envanecieron. Ahora aquí es donde quiero ir tomando este ejemplo. ¿Qué es envanecerse? Obviamente es rechazar el consejo sabio de Dios y creerse más sabio que Dios, ¿verdad? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Se hicieron necios y cambiaron. Esta palabra cambiaron es a lo que me refiero cuando nosotros le damos más valor a las cosas terrenales que a las cosas espirituales. Es como yo decirles a ustedes, ¿qué prefieren, $1 o $1 billón? Y usted decir $1. Esa es la idea del texto. ¿Qué quieren, 100 años de vida o eternidad? Obviamente en el cálculo matemático decimos eternidad, pero en concepto, en carácter y en actitud parece que queremos más esta vida que la eterna. Entonces el texto dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Esta palabra incorruptible habla de que Dios es perfecto, santo, puro. La palabra corruptible siempre habla de muerte, algo que se está corrompiendo, que se va a dañar, que va a perecer. Y luego dice el Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Y luego comienza una lista de cosas por lo cual Dios los entregó. ¿Por qué? Porque cambiaron la gloria. Ahora, ¿qué estamos viendo en este ejemplo de Romanos 1? Estamos hablando, ¿es una pregunta? Sí. Cuando dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. ¿A qué se refiere ahí? Estatuas. Sí, de una imagen, porque dice cambiaron la imagen, o sea, fíjate que dice en el versículo, sí, ahí mismo, el 23, cambiaron la gloria, se está refiriendo a la majestad de Dios, a quien Él es de verdad, a su eterno poder, su eterna majestad, y lo hicieron a una estatua que un hombre hace. Hace poco íbamos llegando a Queens, creo que hace como 2 semanas, a la misión de Queens, a la reunión. Y en la 90, llegando a Roosevelt, iba un hombre, no sé qué día era, pero llevaba una virgen casi del tamaño de él. Iba así doblado, así, la llevaba. La virgen tenía como algunos rotos, tenía como que le faltaban pedazos. Y yo decía, wow, mira qué ironía. Este hombre lleva cargado a su Dios. O sea, le decía a mi esposa, este hombre lleva cargado a su Dios. O sea, ese Dios, el cual es una estatua, necesita ser cargado. Hay veces que la Biblia dice, ¿a qué me compararéis? ¿Con qué me van a comparar? ¿Verdad? Entonces, Cristo en Juan 17:3 dice, y esta es la salvación, esta es la vida eterna, que te conozcan.
¿verdad? Y luego dice, a quien el Hijo ha venido a revelar. Se refiere a que Jesús ha venido a revelar al Padre. Colosenses dice que Dios invisible es manifestado en la faz de Cristo. Bueno, este ejemplo, cuando dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible, que no se corrompe, una estatua se daña, se cae, se rompe en pedazos, y es hecha por un hombre corruptible, dice, la cambiaron, ¿verdad?, en semejanza de imagen, dice. Y es lo que vemos de donde surgen las religiones falsas, donde una religión falsa obviamente se crea un Dios y lo hacen según el concepto del hombre, hacen cosas como oro, todo lo que el hombre le llama, vamos a decir, lo que para el hombre es de valor, lo utilizan para decorar este Dios. O sea, por ejemplo, su deidad con el oro. Por eso Dios habla del oro como símbolo de deidad, no como deidad en sí mismo. Las piedras en la Biblia son reflejadas o usadas con ejemplo de eternidad. Y aquí la idea es que estos hombres, como no quisieron agradar al Dios de la Biblia, ellos se crearon otro Dios, a un Dios que ellos pueden darle la imagen, la forma, y que ese Dios haga lo que ellos quieran. Por eso es que cada santo católico, obviamente lo nombra el hombre. Este santo es el del santo, dígame un santo. El santo del mariachi, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aman el mariachi. ¿Hay un santo para el mariachi? Ah, imagínate. Y el santo del chef, hay uno para la cocina y un santo, no se sabe cuánto. Y siempre he dicho, nunca he oído el santo de la justicia, de la santidad, el santo de la eternidad. Y el santo que... Sí, claro, bueno, no para su mentalidad. Exacto, sí. Exacto. Lo que pasa es que la palabra Dios en la Biblia, aparte del Dios eterno, se está refiriendo a todo lo que te controla. No solamente es la estatua. Todo lo que te controla tu decisión es un Dios. Tú puedes decir, quiero comer esto. O puedes decir, no puedo vivir sin comer esto. Esa es la diferencia. O sea, sí, Tony. Sí. Sí, porque la palabra dice claramente que cuando, en el caso del profeta falso, dice que van a consultar al profeta y la profecía se va a cumplir y dice el Señor, yo mismo le voy a hacer que se cumpla. Por ejemplo, cuando vemos 2 Tesalonicenses 2:11, ¿qué dice? Les enviaré un poder engañoso porque no amaron la verdad, rechazaron la verdad. Entonces, Satanás tiene un poder restringido. Satanás. Ese poder, dice Apocalipsis, que en el fin de los tiempos se va a manifestar, va a bajar fuego del cielo. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿quién fue que descendió fuego del cielo y quemó las ovejas de Job? Fue Satanás. Le dijo, tómate, lo entrego. Y dice que en ese mismo instante cayó fuego del cielo y mató sus ovejas. ¿Quién descendió eso? ¿Quién hizo eso? Satanás. O sea, Satanás tiene un poder, lo que pasa es que está restringido por Dios. Si Dios le da rienda suelta a Satanás, no quedará uno de nosotros aquí. Así como un ángel pelea con Satanás, tienen poderes espirituales, o sea, poder que Dios le ha dado con ese fin. Entonces aquí la idea es que el hombre cambia la gloria de Dios, obviamente porque no va de acuerdo a los deseos del corazón. Si Dios me prohíbe la inmoralidad sexual, obviamente yo creo un Dios que no me hable de eso. O sea, ¿hay santo para la moralidad sexual? No creo que la haya. Entonces fíjense cómo el hombre crea un santo para cada anhelo de su corazón. Entonces la Biblia está llena del mensaje del amor, el amor, la santidad y la justicia de Dios. Ese es en síntesis, ¿verdad? Y la verdad de Dios. Esa verdad se evidencia por la santidad y justicia y el amor. Volviendo al ejemplo, vamos a volver a Mateo 6, no vamos allá, creo que no lo había leído. Mateo 6, vamos a estar leyendo esto línea por línea, versículo 19. Y este texto siempre, o sea, yo debo decir esto, se lo atribuyo al alma, ¿verdad? Porque lo que dice allí son los deseos del alma y las batallas del alma. Y aquí Jesús, por ejemplo, si vemos los primeros versos, habla de la vanagloria, ¿verdad? Y la vanagloria la disfruta el alma es la que busca gloria, ¿verdad? En el verso 19, Jesús aquí le está hablando en el Sermón del Monte, ¿verdad? Y dice arriba, si usted nota, dice tesoros en el cielo. Ahora, vamos a pensar por un momento en lo que es un tesoro, ¿verdad?
Un tesoro, para entenderlo muy fácilmente, lo podemos ver en el contexto de rico necio, ¿verdad? Dice que acumuló mucho dinero, mucho fruto. Para él ese era su tesoro. El tesoro siempre tiene símbolo o representación de gozo, de vida, de paz, de reposo, o sea, de vivir una vida completo. Esa es la idea de tesoro, ¿verdad? En el mundo vemos películas de piratas, películas de gente robando bancos, personas falsificando dineros, ¿verdad? Y todo el mundo tiene que ver, o sea, todas esas películas seculares con alcanzar o poder, si son de superhéroes, ¿verdad? O alcanzar riquezas, o alcanzar un renombre. Siempre tiene que ver con gloria. Y Jesús, cuando comienza a hablar, le está hablando a la vida del hombre, el cual hemos estudiado, que es el alma, no al cuerpo, no al espíritu, al alma. Y dice el versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra. Ahora, podemos decir, Jesús no está diciendo que no tengas tesoro, ¿verdad? Bueno, si conectamos el contexto en el cual Jesús está hablando, para adquirir un tesoro requiere toda tu vida, dar la vida por eso. Y cuando Jesús dice no os hagáis tesoros, dice no den la vida por los tesoros terrenales. Dice donde la polilla y el orín corrompen. Ahora, aquí es donde estamos viendo el ejemplo similar que se utilizó en Romanos 1 acerca de Dios. Dios es incorruptible, los tesoros terrenales son corruptibles, ¿verdad? Tú puedes tener hoy un celular, ¿verdad? Del último celular que te costó $1,000 y caminando en la calle se te puede caer con la cara hacia abajo y hacerse pedazos. Dice en mi país añicas, ¿verdad? Y ya, ahí se acabó la incorruptibilidad del celular. Y Jesús está haciendo un ejemplo, no den su vida por las cosas que perecen, ¿verdad? Dice, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Si nos hacemos la pregunta, si yo les pregunto, ¿qué sería o qué significa para nosotros hacer tesoro en el cielo? ¿Qué usted diría? Es una pregunta que le hago. ¿Cómo puedo yo hacer tesoro en el cielo? Dicen muchos pastores que es ofrendando más, ¿verdad? Bueno, es una manera. Ellos lo usan falsamente, pero es una manera. O sea, dijo un pastor una vez, dice, donde tú pongas todo lo que tiene más importancia para ti, ese es tu Dios. Y el dinero es una parte. Ahora, no es eso lo que está diciendo Jesús en síntesis, pero es parte. Incluso cuando sentimos esa puya, el dinero es una evidencia de que ahí está ¿verdad? Dando en el clavo, dicen. Pero ¿qué significa hacer tesoros en el cielo? ¿Qué significa para mi vida yo poner o ahorrar tesoros para el cielo? Obedecer. ¿Obedecer a quién? Obedecer la palabra, obedecer la obediencia. Bueno, obediencia sí, no. Sí, no. Sí, claro, tenemos que vivir en obediencia, pero... dice, allí estará el tesoro también. Vamos a leer un ejemplo en 1 Corintios 3. A ver un ejemplo. Es un ejemplo nada más que vamos a usar con este verso. A mí me gusta contestar preguntas con la Biblia, porque así tenemos mejor entendimiento. Versículo 12. Ahora, obviamente, ¿se acuerdan arriba donde el Señor dice, si tú ayunas, si das limosna o si oras, ¿verdad? No lo hagas para que el hombre te vea, ¿verdad? Para que recibas ¿qué? ¿Quién se acuerda? Dice, y tú que oras en lo íntimo, Dios te recompensará en lo público, ¿verdad? Entonces siempre estamos detrás de una recompensa. Ahora, vamos a preguntar antes de leer esto, ¿cuál es la recompensa del alma? Por ejemplo, si tú tienes hambre en tu cuerpo físico, la recompensa es comida. Te comes un buen pollo, no sé. Si tú tienes deseo de comprar un carro, la recompensa es el carro. Pero cuando el alma quiere o busca recompensa, ¿cuál es esa recompensa? Creo que yo le hice esa pregunta ayer. ¿Cuál fue tu pregunta? Si el alma tiene sed, ¿de qué tiene sed? Es una buena pregunta, una pregunta importantísima. O sea, él me preguntaba, creo que ayer hablaba un poquito de eso, ¿verdad? El alma siempre tiene sed. Y él me preguntaba, él me decía, si el alma tiene sed, ¿de qué tiene sed? Ese es el ejemplo. ¿De qué tiene sed? Una buena pregunta.
O sea, si yo digo, por ejemplo, yo tengo sed, usted inmediatamente piensa que es el agua. Pero si yo digo, mi alma tiene sed, es diferente. La mujer samaritana es la respuesta a esa pregunta. El alma, yo compartía, bueno, tenía una reunión en la tarde y este muchacho que vino a la reunión me decía, pastor, cuando yo estoy vacío, cuando me siento como con ese vacío, ¿verdad? Que me siento sin sentido de vida, me da con comprar. Me da con comprar. Yo le preguntaba, ¿por qué te da con comprar? Dice, no sé, en cierto modo me siento vacío, me siento como que quiero hacer algo que me llene, ¿verdad? Me siento aburrido, sin sentido. Y cuando compro, en ese momento me siento bien. Yo le hice este ejemplo. Las adicciones, por ejemplo, que la gente tiene que ver con ser el alma. Eso es lo que tiene que ver. Yo le decía, mira, imagínate un caramelo, ¿verdad? Un caramelo que está cubierto de chocolate con caramelo y en el centro tiene una semillita muy amarga como ajenjo, ¿verdad? Algo muy amargo. Cuando tú te echas el caramelo en la boca, comienzas a diluir o a disolver el caramelo, el chocolate, pero cuando pruebas lo del centro, ¿verdad? Como que te da un deseo de escupir. Dice, no sabía que eso tenía amargura. Bueno, en Proverbios 5 dice que la mujer, hay una mujer así, o sea, la mujer engañosa, habla como miel. O sea, cuando te habla es como miel. Pero luego que tú estás con ella, es como ajenjo. Entonces yo le decía, el alma, por ejemplo, se satisface con cosas del mundo momentáneamente. Por ejemplo, ¿cuánto se suben en montañas rusas? El corazón comienza acelerado allí, ¿verdad? A los que les gusta eso, lo que sucede allí es que la adrenalina te sube y te baja, y te da un sentido de gozo, te da un sentido en el corazón. Cuando el alma te pide algo y tú le das cualquier cosa terrenal o material, el alma en el momento está emocionada porque le estás dando supuestamente lo que tú le pides. Y comienza un éxtasis a subir. Cuando el alma prueba, ¿sabe qué pasa? Baja. Y el desplome es más fuerte que la altura que alcanza. Lo voy a explicar de esta manera. Vamos a pensar en cuando compramos algo nuevo. Vamos a pensar en un carro, ¿verdad? Vamos a decir, tengo el dinero para comprar un carro del año. Y hoy voy para el dealer. Ese día es el mejor día de tu vida, contentísimo, ¿verdad? Voy a comprar el carro del año que tenga bolsas de aire, tal tipo de aros, etcétera, ¿verdad? Y todo este día tú estás contento. Llegas al dealer, ¿verdad? Ves todos los carros ahí 0 millas, contento. Compras el carro, quisieras dar vuelta por donde la gente te vea, ¿verdad? Etcétera. ¿Qué tiempo pasa para que tratemos el carro diferente a antes de comprarlo? ¿Qué tiempo pasa para tratarlo como cualquier otra cosa? Bueno, como es un carro, vamos a darle 2 meses. Ya, aunque lo amamos al carro, ya no es igual como cuando lo queríamos. Un reloj, un perfume, ¿verdad? Lo que sea. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos dando al alma, en ese caso, lo que ella no nos está pidiendo. Entonces, cuando decimos, hablando de la bendición del alma, ¿verdad? Solamente Cristo es el que completa esa sed. Por eso es que en el mundo, cuando hablamos de adicciones, no solamente adicciones, alcohol, drogas, sexo, también el teléfono es una adicción, la televisión, hay gente, hombres adultos, que pasan 9 y 10 horas viendo videojuegos. ¿Por qué tú piensas que duran 10 horas un hombre en un cuarto viendo un videojuego? Porque encontró algo que lo satisface. Y los juegos están diseñados para que el primer mundo sea sencillo, el segundo vaya en escala. Y el juego te desafía, y si tú no ganas, te sientes menos, etcétera. Ahora, ¿es malo jugar? ¿Es malo comprar el carro? ¿Es malo comprar el reloj? ¿El perfume? No. Es el nombre que le damos a eso, es el valor que le damos a eso. Y el valor que tú le des a cualquier cosa material, ahí va a estar tu corazón. Si tú dices, esto solamente es una botella de agua, tú la tratas ¿cómo? Como una botella de agua. Pero si tú dices, si yo no tengo esto me muero, das toda tu vida por eso. Esa es la diferencia. Entonces la palabra nos dice, fíjate aquí lo que dice 1 Corintios 3, versículo 12. ¿Cómo sabemos cuando las cosas se convierten en un Dios? Creo que por ahí, hermano Iván, ¿le puedes pasar esa Biblia al suegro mío hoy?
¿Cómo sabemos cuando algo que no es el Dios de la creación es nuestro Dios? Y obviamente tiene que ver con nuestro tiempo y esfuerzo que le dedicamos a eso. Y no, a lo mejor usted trabaja duro, o sea, no me refiero en ese sentido, sino el esfuerzo del alma, el anhelo de alcanzar eso. Esa es la idea. Primera de Corintios 3, versículo 12. Pablo está utilizando un ejemplo de la iglesia de Jesucristo, de la edificación de la iglesia. Dice, ¿están allí todos? Ok, dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa si usted le prende una antorcha al oro? ¿Qué pasa? ¿Se daña, se consume, se purifica, se hace mejor o peor? El fuego se hace mejor, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con lo que sigue? Dice, madera, heno y hojarasca. ¿Qué pasa si le prende una antorcha a una pila de paja de hoja? Se quema, se incinera, se hace cenizas. Pablo está utilizando el ejemplo de las obras en fe y las obras de la carne. Es el ejemplo del contexto de esta historia. Y aquí, en el día del Señor, van a haber dos tipos de juicio, vamos a decir. Va a haber uno que es al mundo y otro a la iglesia. Este está hablando de las recompensas, dice el verso 13. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, o sea, va a manifestar si trabajamos en oro, plata, piedras preciosas, o heno, madera y hojarasca. Dice, porque el día la declarará. Aquí el día es el día del tribunal de Cristo. Dice, pues por el fuego será revelada. O sea, es como que usted compra un anillo creyendo que es de oro y se lo venden caro o a un precio, vamos a ir barato para usted luego revenderlo. Y va donde el muchacho de la joyería y le dice, mira, este anillo de oro. Y él te dice, ¿me permites probarlo? Y tú dices, sí. Dice, ¿sabes que si no es de oro se va a perder? Y luego te va a probar ahí a ver de qué está hecho el anillo. Dice luego el verso, dice, el fuego la probará, ¿verdad? Dice, si permaneciere la obra, verso 14, de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? Recompensa. Ahora, la palabra recompensa en la Biblia tiene siempre o mayormente dos sentidos. Puede ser recompensa al alma o recompensa eterna en Cristo. La recompensa del alma es cuando el alma está satisfecha en el Señor. Ahora, por ejemplo, vamos a analizar el alma por un momento. Cuando nosotros le llamamos bendición al dinero, a la casa, al carro, a lo material, ¿verdad? Cuando le decimos bendición, pudimos ver en Romanos 1 que por causa de la rebeldía del hombre, el hombre cambió la gloria de Dios por las cosas materiales. Es exactamente lo que hizo Adán. Por ejemplo, Dios le dio el señorío a Adán, todo que estuviese debajo de Adán. El pecado hizo que ahora la creación esté por encima de nosotros. Y aquí nos hacemos una pregunta. ¿Por qué le llamaríamos al dinero bendición? ¿Por qué hay gente que dice, le estoy pidiendo una bendición a Dios y se está refiriendo al dinero? Ahora, Dios te puede bendecir por medio al dinero, pero el dinero no es una bendición. O sea, si Dios te da, por ejemplo, tienes una situación y le dices, Señor, ayúdame. Dios te puede enviar dinero. Dios te bendijo por medio del dinero. Pero el dinero no es la bendición. ¿Sí están conmigo? Si no me entienden, vamos a Jeremías 17. Jeremías 17. Cuando nosotros enfrentamos vacíos, ¿qué significa vacíos? Me refiero a la falta de sentido de vida, cuando nos enojamos, cuando no tenemos sentido, cuando andamos detrás de las cosas de este mundo. Obviamente pensamos que el dinero, el mundo te dice que si tienes más dinero es más feliz o tienes más autoridad y bueno, el mismo mundo dice que el dinero no da felicidad, ¿verdad? Pero no lo dejan de buscar. Fíjense lo que dice Jeremías 17, verso 7. ¿Llegaron todos? Lo voy a leer despacio mientras usted llega. Dice, bendito, ¿qué significa bendito? Lo mismo, bendecido, ¿verdad? Ahora, aquí es donde yo quiero conectarlos a ustedes a qué Dios le llama bendición. 17, versículo 7. Dice, bendito el varón que confía en Jehová.
Ahora, voy a usar un ejemplo para que tenga sentido el texto. Por ejemplo, si yo le digo, por ejemplo, al hermano Ale, le digo, Ale, necesito que me prestes $500, por ejemplo. En ese momento yo estoy confiando en Alex para que me preste el dinero, pero estoy confiando también en los $500 para pagar lo que quiero pagar. Si se dan cuenta, hay aquí doble confianza. O sea, yo confío en él para el dinero, pero confío en el dinero para el problema. ¿Sí lo están entendiendo? Entonces miren lo que dice el verso. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Ahora, aquí el verso se está refiriendo a, sumamente bendecido es aquel que confía en Dios y que su confianza es Dios. En otras palabras, confiamos en Dios para adquirir ¿a quién? A Dios. Eso es lo que dice el texto. O sea, el texto no te dice, por ejemplo, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, la gente vino buscándolo. Bendito el varón que confía en Jesús, vamos a decir. Y vinieron donde Jesús, pero estaban detrás de Jesús, no por Jesús, sino por los panes y los peces. ¿Sí entienden el ejemplo? Entonces Jesús le dice, yo sé que no me buscan a mí. Yo sé que su confianza en mí no es por mí, es por lo que le doy. Es el ejemplo de este texto. Entonces cuando hablamos de verdadera bendición, hablando de una vida bendecida, tiene que ver que nuestra confianza está puesta en Dios, pero es con el fin de alcanzarlo a Él. O sea, en la vida nosotros necesitamos intermediarios y medios para alcanzar algo. Si usted quiere ir a un lugar distante, necesita un vehículo, un tren, un autobús. Si necesita hablar con alguien que está del otro lado del mundo, necesita un teléfono. Si quiere hablar con una persona de mucho, vamos a decir, una posición política, necesita a alguien intermediario. Si quiere hablar vamos a decir, con alguien que está en el hospital, necesita que alguien le deje pasar. Siempre necesitamos un intermediario para alcanzar otra cosa, siempre. Cuando hablamos de la vida eterna, acerca de la vida, el corazón, la paz, el gozo, el amor, todo lo que nosotros pedimos según nuestra alma, necesitamos un intermediario. Y a eso fue que Cristo vino. He venido para traer vida y vida en abundancia. Y aquí nos damos cuenta de este verso. Fíjense lo que dice el 8. ¿Por qué continúa diciendo lo siguiente? Dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente, echará ¿qué? Sus raíces. Y no verá cuando viene ¿quién? El calor, sino que su hoja estará verde. Y el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. El árbol que se está refiriendo el profeta es un árbol en el desierto. Es un árbol que está en el desierto. Aquí cualquiera se imagina aquí un Edén, si no se da cuenta del contexto. Se está refiriendo a un árbol que está en el desierto. El desierto representa el mundo, sequía espiritual. El árbol que está junto a corrientes de agua, el agua representa la palabra. Y nos damos cuenta cuál es su efecto. Dice, cuando está junto a corrientes de agua, es un árbol que está en un mundo seco, pero sigue dando su hoja verde y sigue llevando fruto. Fíjense la idea. O sea, ¿cómo puede una persona estar en este mundo, no tener dinero, fama, carro, etcétera, y tener todo lo que la gente busca detrás de eso? ¿Cómo podemos nosotros como cristianos tener gozo, amor y paz de Dios sin tener lo que el mundo ofrece? De la única manera es en la palabra de Dios. Eso dice el texto. Si se dan cuenta, dice, como un árbol plantado que está junto a corrientes de agua. El agua aquí es la palabra. Pero fíjense que parece como que se interrumpió aquí la señal o la frecuencia, porque como entra el verso 9, parece que no cabe allí. Pero es perfectamente el verso que continúa. Fíjense lo que dice. Engañoso es ¿quién? El corazón, más que todas las cosas, y es perverso. ¿Por qué aparece la palabra engañoso? La palabra engañoso habla de corrupción, de corrupto, torcido, que nuestras decisiones son torcidas, pero se está refiriendo a que cuando nosotros vemos algo material, el corazón te dice, eso es lo que necesitas. Esa es la idea. Y cuando lo abrazas, primero das toda tu vida detrás de eso. Cuando lo alcanzas, ¿qué dices? No era eso. Pero el corazón es tan engañoso y perverso que continúa, sigue detrás de eso y vuelve y lo abraza y dice, no era esto. Ahora, es aquí donde Santiago, quiero que vayamos allá,
Santiago 4, seguro que estos versos usted los conoce todos. Es aquí donde Santiago tiene sentido, ¿verdad? Y aquí Santiago está hablando del alma y lo va a referir Santiago 4, versículo 1. Si yo les pregunto, ¿por qué usted piensa que un hombre mataría a otro? ¿Cuál sería un caso? Si usted me dice, un ejemplo, por ejemplo. ¿Por qué mataría un hombre a otro? Dígame un caso. En defensa propia, ¿verdad? Bueno, ese está bien. El hermano se fue a la santidad directo. Por dinero, ¿verdad? Por robo, por traición. Ahora, piensen en esto. Si sea por dinero, traición, robo, ¿verdad? Siempre es algo que el que mata le está quitando al que mató. O el que mata piensa que a quien mató le quiere quitar algo. O es por miedo o es por quitarle algo, ¿verdad? Cuando Caín mató a Abel, ¿verdad? Hay una razón por qué lo mató. Se llenó de celos, de envidia, ¿verdad? ¿Por qué razón? Hace poquito jugaba yo un juego con mi sobrina, con Grace. Y es un juego bien de eso de teléfono que es una pelotita y tú pasas de un mundo a otro, ¿verdad? Bueno, el punto es que ella estaba el día entero con el jueguito y yo dije, lo voy a bajar por un momento para ver cómo, porque ella quería que yo le ayudara. Y en ese momento ella está pasando de un mundo a otro, del primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. Bueno, estábamos siguiéndonos mi esposa, su mamá y yo ahí. Bajamos el juego a ver si podíamos porque, bueno, la razón por qué lo bajé es porque ella no me quería prestar el teléfono. El punto es que desde el primer tiro llegué al 14 y ella se enojó conmigo. Y que yo no podía ganar, que era ella la que tenía que ganar. Ahora, ¿usted cree que ella está haciendo esto inocentemente, sí o no? ¿Sí o no? ¿No? O sea, no es intencional que me odie en ese momento, pero es algo natural, es intuitivo. ¿Cómo puede ella enojarse conmigo porque yo gané y ella no? Eso habla, hermanos, del vacío de nuestro corazón. ¿Qué produce insatisfacción en nosotros? Queja, pleito, murmuración, odio. Por eso dice primera de Juan 3:12, dice que Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran injustas. Pero hablaba de la insatisfacción del alma. Es increíble cómo el alma recibe recompensa cuando alguien te aplaude, lo que le decimos gloria. O sea, fíjense cómo comienza este texto, Santiago 4. ¿Están ahí? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Ahora, entre vosotros se puede referir a en nuestro corazón o se puede referir entre humano y humano, hombre y hombre, ¿verdad? Dice el mismo texto, te hace una pregunta irónica. ¿No es de vuestras pasiones? Fíjense lo que dice el texto. Las cuales combaten en vuestros miembros. Aquí la palabra miembro está hablando de nuestro interior, ¿verdad? Dice, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis. O sea, quiero que noten las palabras, ¿verdad? Codiciar, combatir, pelear, guerrear. Todo esto, hermanos, es un deseo interno del corazón. Fíjense lo que dice. Pero no tenéis lo que deseáis, dice luego el texto, porque no pedís. Y es como que si el lector dice, ¿cómo que no pido? Claro que yo pido. Yo pido una casa, pido un carro, yo pido que Dios me bendiga con mucho dinero. Dice el 3, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Ahora, fíjense lo que dice este texto, hermanos. Quiero que lo dejen caer en su corazón. Pides, o sea, tienes anhelo. Pides y no tienes, porque pides mal. Se lo voy a traducir así. Cuando el alma pide, ¿verdad? Está pidiendo algo específico, algo que la llene, ¿verdad? Y Jesús, hablando a la mujer samaritana, ¿verdad? Ella viene al mediodía a buscar agua, al pozo. Y esta mujer le había llamado a los hombres, le había puesto ¿cómo se dice? Una etiqueta de que los hombres eran su Dios. Ahora, en la traducción de ella nunca podría decir eso. Si tú le decías a ella, los hombres son un Dios para ti, te iba a decir, no, imposible. Nunca te lo iba a admitir. Pero para ella pensaba que se encontraba en los hombres, saciar su sed. Y Jesús le dice, busca a tu marido. Y le dice, ya no tengo.
Le dice Jesús, bien ha contestado porque 5 has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. O sea, ¿por qué esa mujer había pasado de un hombre a otro hombre, a otro hombre, a otro hombre? Bueno, porque no había encontrado en ningunos, ¿verdad?, lo que su alma pedía. Y nos damos cuenta que en el sexto tampoco se sentía completa porque estaba al mediodía sola en el pozo. El pozo era una excusa para salir de la sociedad, para estar sola, para llorar y decir que estoy vacía, deprimida, etc. Jesús le dice, si tú sigues bebiendo de esa agua, vas a volver a tener sed. ¿Se acuerdan el ejemplo que les dije del alma y el caramelo? A veces probamos el caramelo por fuera, está muy dulce, y cuando sabemos que está amargo en el centro, lo botamos, pero si nos dan otro caramelo, otra vez lo probamos. Y Jesús le dice, si sigues bebiendo de esa agua, tendrás sed otra vez, te va a seguir dando sed. O sea, cuando el alma peca, planifica el pecado, va camino a cometer el pecado, puede ser de inmoralidad sexual, puede ser cualquier tipo de pecado, y el alma lo planifica, y cuando da la mordida, se da cuenta que no era lo que estaba buscando. Jesús le dice, vas a seguir teniendo sed, y le dice, pero del agua que yo te daré, será como dentro de ti una fuente que te va a llevar a la vida eterna. O sea, te va a saciar a ti y te va a llevar a la vida eterna. Y es lo que Jesús decía, vengo a traer vida y vida en abundancia. Dice el verso 3, pedís y no recibís porque pedís mal. Ahora, ¿qué usted entiende por pedir mal? No, con fe. Bueno, sí, se puede decir que no pidió con fe, pero a lo mejor no la fe de creer en Dios, sino la fe de pedir las cosas conforme a la fe. Esa es la idea. Por ejemplo, cuando decimos pide por fe y con fe, estamos pidiendo según Dios. Hay gente que cree que pedir por fe es pedir lo que no ves. No. Pedir por fe o con fe es pedir lo que Dios ha puesto en tu corazón que pidas. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Obviamente el deleite es Él. Esta palabra que dice pedir mal, es como por ejemplo tú decir, me duele la cabeza, y en vez de una pastilla te comes un caramelo. Obviamente no va a funcionar. Y dices, tengo sed, y en vez de una botella de agua te bebes una botella de arena. No le estás dando lo que necesita. En Isaías hay un dicho figurativo que el Señor usa. Dice, ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? Y parece que le está diciendo, ¿por qué no compran pan? Le está hablando de la palabra, porque luego más abajo dice, como desciende la lluvia, así es mi palabra, no se torna vacía. Dice, ¿por qué gastan su dinero? ¿Por qué gastan su vida en lo que no es pan para el alma? El Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, no es el pan físico. Porque si es el físico, es la única petición material. Las demás son todas espirituales. Significa que el pan de cada día es el pan que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de Dios. Ahora fíjense aquí lo siguiente. Pedir mal significa que tu alma te está pidiendo la palabra de vida eterna y le estás dando, dice el texto, para gastar en vuestros deleites. Y luego sabemos que está hablando del alma porque luego termina el 4 o continúa. Dice, oh almas adúlteras. Y luego aquí hace una conexión. ¿No sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y comienza una lista, ¿verdad?, más que continúa allí. Pero el ejemplo que aquí quiero resaltar es el ejemplo de la batalla interna que cada uno de nosotros tenemos, hermanos. Miren, cuando surge el deseo de pecar, ¿verdad?, vamos a usar el ejemplo de la inmoralidad sexual. Surge una sed interna que no siempre la conectamos con sed de agua. Es un deseo profundo controlador. Y si en ese momento no hacemos lo que Jesús dijo, velad y orad para que no entres en tentación, obviamente vamos a ceder por la inmoralidad sexual. Ese es el ejemplo. Por la pornografía en este caso, por cualquier tipo de inmoralidad. Y nos damos cuenta que la palabra nos dice que solamente, a la mujer le dijo, solamente el agua que Dios da es la que sacia. Ahora, ¿cuál es el problema del pecado acerca del alma, hermanos, aquí? Vamos a poner un ejemplo con el dinero. El joven rico amaba el dinero. Él saciaba su alma con el dinero, pero dice la palabra que estaba triste. La pregunta es, ¿por qué volvemos a hacer lo que no queremos hacer? ¿Por qué volvemos otra vez a saciarnos con aquello que no sacia?
Es la pregunta que Jesús le hace al joven rico, o sea, da lo que tienes, sígueme y vas a tener, ¿verdad? Paz. Miren lo que dice Mateo 11. Mateo 11, versículo 28. Aquí Jesús también hablando acerca del alma, dice el 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ahora obviamente hemos dicho que no está hablando del cuerpo físico, o sea, no es una terapia de spa ni nada de eso aquí. Obviamente está hablando del alma, dice los que están trabajados y cargados. Jesús a lo de Juan 6, que buscaban el pan, le dijo no, o sea, trabajad no por la comida que perece, o sea, aquí la palabra trabajar no se está refiriendo al trabajo diario, se está refiriendo a el alma trabajosa, el alma que no tiene paz, que no tiene gozo, que no está contento con Dios. Dice, trabajad, ¿dónde ando? Sí, venid a mí los que están cargados y trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y esta palabra, descansar, es la palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento, shalom, el cual habla de la plenitud y el contentamiento del alma. Los judíos se saludan con shalom, pero no tienen el shalom porque el shalom es Jesús. O sea, los que no han creído, obviamente. Y esta palabra descansar, vamos a ver otro texto en un momento. Luego dice, llevad mi yugo. O sea, llevad mi yugo, fíjense lo que dice, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde habla de una sumisión a la palabra de Dios. Cuando usted le sube una carga a un becerro, por ejemplo, usted nunca ve al becerro levantar la mano y empujarlo, decirle no quiero llevar eso, sino así mansamente se lo deja poner. Y por eso conecta el ejemplo de yugo y mansedumbre. O sea, la carga que Dios nos pone, esa llevamos, porque juntamente con la carga viene la capacidad para llevarla. Pero nosotros a veces, como está hablando más arriba, por ejemplo, está confrontando a los fariseos que eran religiosos, estaban poniendo cargas, en Mateo 23 dice que ni ellos podían con ella. Y obviamente cuando tú cargas con algo que no tiene, en su fin no tiene sentido, solamente estás agobiado y trabajando, y la vida se torna un aburrimiento y un sinsentido. Y Jesús dice aquí, mi corazón es manso y es humilde, dice, y hallaréis descanso. ¿Qué dice luego? Para vuestras almas. Ahí está. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Saben por qué? Porque la carga que Dios nos pone la lleva Él. Solamente quiere que nosotros obedezcamos. Miren un ejemplo acerca del reposo en Hebreos 3. Acuérdense de que cuando el pueblo salió de Egipto, ¿verdad? Salieron obviamente de esclavitud, ¿verdad? Y cuando estaban en el desierto, hermanos, no les faltaba nada. Ahora, de lo que ellos se quejaban era de lo que le faltaba en la carne. ¿Se acuerdan que pidieron carne en vez de maná? Querían la saciedad de Egipto. Querían que el Señor le diera lo que Egipto ofrecía. No querían el maná que saciaba. Ahora, yo me imagino, obviamente no estuve allí, pero según el contexto de la Biblia, el maná cuando tú lo ves era algo que no llamaba la atención. Miren, cuando usted ve un plato de comida con arroz, carne frita, todo eso, usted ya tiene la boca destilándole la saliva ya. Usted mira y dice, wow, ya usted está disfrutando sin comer, ¿sí o no? El maná era algo que usted lo miraba y decía, ¿qué es eso? O sea, no tenía sentido. Representaba a Jesús que no tenía apariencia, dice Isaías 53, no tenía parecer ni atractivo. Pero cuando tú te lo comes, como le decía a Ezequiel, cómete rollo y parecía amargo, pero cuando me lo comí, sabía miel. Es cuando nos comemos el cordero que sabemos y entendemos y experimentamos lo que va a decir a continuación. El pueblo de Dios no recibió reposo, estaban siempre buscando las cosas de Egipto. Dice el verso 7, hermanos, Hebreos 3, ¿están allí? Amén. ¿Cómo dice el subtema arriba? No, el subtema, el título. ¿El reposo qué? Del pueblo de Dios. Semita del 7, hay un subtítulo negro ahí.
Está en negrita ahí en la Biblia. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis, ¿qué dice? Vuestros corazones. Ahora, si yo les pregunto, ¿por dónde yo tengo que beber esta agua para ser saciado en mi cuerpo? Por la boca, ¿verdad? Eso es obvio. La pregunta es, ¿por dónde bebemos el agua de Dios? Es por el oído. La fe viene por el oír. Entonces aquí cuando conecta el reposo con el oír la voz de Dios, está hablando de la voz que sacia, la voz que llena, si la permitimos que caiga en el corazón. Dice, no endurezcan vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. ¿Qué representa el desierto, hermanos? Representa el lugar de sequía donde milagrosamente Dios nos sacia. Le voy a decir algo, hermanos, y creo que lo he dicho antes. El mundo, o sea, refiriéndose al alma, es un desierto. El mundo es un desierto para el alma, porque el mundo no llena, está seco. Cristo es el que viene a este desierto y nos llena. Y cuando la gente ve tu llenura, dice, ¿cómo tú tienes gozo y no tienes lo que yo tengo? Obviamente la pregunta obvia sería, ¿cómo estás saciado en el desierto? Ese es el ejemplo. Y dice el verso 9, dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, pensando cosas vanas. ¿Se acuerdan de Efesios? No andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Miren, le voy a decir algo, hermanos. Si pensamos en el infierno, uno de los dolores más profundos es la falta de reposo. ¿Cuántos de ustedes han perdido sueño alguna vez? O sea, han pasado la noche entera sin dormir. ¿Qué tanto duele eso? O sea, ¿qué tan incómodo? O sea, estoy hablando de sin dormir, buscando sueño. Ahora, eso es algo muy simple comparado con esto. Muy simple. Pero la falta de descanso, ahora en este caso, ustedes no durmieron físicamente. Pero eso es hablando del alma, de la angustia constante, de falta de paz, de reposo, con un sentido de persecución constante. Miren, cuando somos amenazados por cualquier tipo de cosa, o de muerte, o por alguna deuda, o algo que nos va a pasar, o el doctor dijo algo, nuestra alma, hermanos, ni come, ni duerme, ni descansa, etc. Es increíble, es un dolor profundo. Y el que el Señor diga que no van a entrar en mi reposo, hermanos, es algo fuerte. Dice el verso 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Corazón malo de incredulidad. Dice, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esta palabra engaño del pecado está conectado a los contextos hebreos, a las riquezas de esta vida. Por ejemplo, cuando dice, Moisés escogió los vituperios de Cristo antes que las riquezas del pecado. Se está conectado a eso aquí. Y es lo que creo que vimos anteriormente, el salmista Asaf estaba en la presencia de Dios y salió a contemplar el mundo. Y dice que fue atraído, fue seducido, aunque no cayó, no resbaló, pero se vio atraído por las cosas del mundo. Y dice, casi rebalan mis pies, casi me deslizo. ¿A qué? A caer en las cosas del mundo. Dice, no entendía nada hasta que volví a la presencia de Dios, y allí entendí. Dice el verso, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y hace una pregunta, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? O sea, aquí el texto es tipo ironía, diciendo, no crean que porque son cristianos no pueden caer en esto. Porque pregunta, ¿quiénes fueron los que no oyeron? No fueron los paganos. Y obviamente a los hebreos, que son fariseos, le dicen, fueron los mismos que Dios escogió. Dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar. ¿Entrar dónde?
En el reposo. En el reposo, hermanos. Miren, le digo esto como testimonio. Antes de yo conocer al Señor, y he dicho esto antes también, vivía en una vida de mucho miedo. Yo tenía miedo a la muerte, tenía miedo a dónde terminaría yo en el fin de mis días. ¿Cuál sería mi retiro? Me daba miedo si no alcanzaba a ser alguien en la sociedad. Me daba miedo si no alcanzaba algunas metas de las cuales yo anhelaba. Me daba miedo sentirme incompleto, insaciado, sin sentido de vida. Eso me traía mucha angustia. Me daba miedo el amanecer. Cada día yo salía a las discotecas y tenía un sentido de culpa tan grande. Obviamente lo inmunizaba con alcohol y etcétera, y el ambiente. Pero al otro día me levantaba sintiéndome culpable y me daba mucho miedo sentirme como una persona que no llegó a hacer nada. Fue en el día que conocí al Señor que todos esos miedos murieron. En ese mismo día todos esos miedos murieron. Y desde el día que conocí al Señor hasta el sol de hoy, he sentido esa agua del alma. He sentido esa plenitud y cada vez más creciente. Ahora yo les pregunto, ¿hizo que esa llenura me hizo a mí, verdad, no querer vivir aquí? ¿No? O sea, hay un propósito que cumplir también. Pero sí les puedo decir, hermanos, que pude experimentar la plenitud en el Señor, completo, sin tener las cosas que tanto anhelaba. Y yo sé lo que dice el texto cuando dice, y no entrarán en mi reposo, o entrar en el reposo. Yo sé lo que significa eso, o sea, yo personalmente lo entiendo. Significa reposo en Dios, descansar en Dios. Ahora, este reposo no produce una apatía, ¿verdad? O nos hace, vamos a decir, haraganes espirituales, o sea, ya estoy tranquilo en el Señor. No, este reposo produce obras. La palabra dice, bienaventurados los pacificadores, ¿verdad? Esos verán a Dios. Habla de los que pacifican. ¿Qué es pacificador, hermanos? Es aquel que pone a dos personas en paz, en este caso, el mundo con Dios. Esta paz nos mueve a servir al mundo. Es esta paz que Dios produce, que nos completa a servir a los demás. Y ya no soy egoísta de pensar en mí, ahora soy pacificador para servir a los demás. Y cuando dejo de hacer lo mío, lo hago con gozo porque el Señor se encarga de lo mío. Es la diferencia. Por eso cuando alguien habla de bendiciones materiales, miren, pensemos en lo que sea que queremos comprar. Y van a pasar días, minutos, semanas y ya, ahí. Y vamos a querer otra cosa. Yo recuerdo cuando cambié el celular, que tenía que cambiarlo, hermanos. Saliendo de T-Mobile, abro el teléfono, el 10, y veo un mensaje de La Roca anunciando el 11. Para mí no. ¿No? Obviamente no me estoy jactando, es una verdad. O sea, yo duré 6 años con mi teléfono. O sea, antes sí, antes tenía que tenerlo cada año. Si salía, ahí lo tenía. Pero no, ya no. O sea, ya lo uso para lo que lo necesito. Ya no es un lujo. Antes tenía que enseñarlo y que la gente sepa que saqué un teléfono. Ya no. Pero fíjense en algo, hermanos. ¿Por qué las cosas ahora salen tan rápido, una detrás de la otra? Por la insensibilidad del corazón, porque cada vez se hace más profundo el deseo del corazón. Y el mundo sabe, Satanás sabe que si no nos mantiene así, humanamente hablando, obviamente vamos a caer en los pies de Cristo. Y es lo que, cuando tú escuchas a una persona y dice, yo traté de todo hasta que conocí al Señor. Y traté hasta las buenas obras, hermanos, la gente lo usa como un medio de saciedad, de sentirse que es bueno, que las personas son buenas. Bueno, vamos a terminar con Mateo 6 para ir concluyendo. Es por esto que Jesús les está exhortando en el Sermón del Monte, en el versículo 19 en adelante. Vamos a leer de corrido. Dice Mateo 6, 19. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones, minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este verso acerca del tesoro puede hablar hacia dónde se dirige nuestra vida. El corazón es como la brújula o el GPS de nuestra vida.
A donde esté tu corazón, ahí estará tu vida. Dice el proverbio, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son de muerte. Entonces significa que donde esté tu corazón en tu vida, hacia donde se dirige tu vida, en deseo, anhelo, ahí estará el fin de tus días. Eso dice el verso. Sigue el 22. Ahora va a hablar del deseo. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Verdad? Ojo aquí no se está refiriendo, hemos estudiado al ojo de ver, sino al deseo del corazón, el cual usa los ojos humanos para ver cosas, para codiciar. Ojo es el deseo del corazón. Dice, así que si tu ojo es bueno, podemos decir, si tu deseo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Qué está diciendo este verso? Miren, el buen deseo es producido por Dios. Cuando usted desea buscar a Dios, cuando usted desea servir a Dios, cuando usted desea acercarse a Dios, es una respuesta al deseo que Él puso. Y por esa razón, dice la palabra, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Por qué? Porque ya el deseo previo es buscar a Dios, ¿verdad? Cuando Jesús dice, le leo bien rapidito, no se muevan de Mateo 6, le voy a leer bien rapidito, perdón, Juan 15. Solamente voy a leer este verso. Dice el 7. Dice, no lo veo, sí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, obviamente el verso dice, si permanecemos en su palabra, obviamente la palabra va a producir el anhelo, el deseo de lo que vamos a pedir. Y todo lo que pidamos, todo Dios lo va a contestar. ¿Por qué? Porque vamos a pedir conforme a su voluntad. Y Dios contesta todo lo que es conforme a su voluntad. Y aquí por eso dice, si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz. 23. Pero si tu ojo es maligno, la palabra maligno aquí está conectado a los deseos de las cosas terrenales. Dice, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, en otras palabras, si lo que tú ves o deseas, a eso tú le llamas bueno, dice, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Dice el verso 24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Aquí, para los que piensan que amar el dinero y amar a Dios es normal, obviamente el texto dice que no. O sea, no podemos amar a los dos. Y amar tiene que ver con dar la vida por, en este caso, usted en la raya en blanco le pone el nombre, o por Dios o por el dinero. Versículo 25. Y fíjense cómo termina al fin de los textos. ¿Cómo dice arribita del 25? El afán y la ansiedad. Ahora, ¿se están dando cuenta que está hablando del alma? Dice, por tanto os digo, no os afanéis. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué parte de tu cuerpo se afana? ¿Qué me dices? El pie, la cabeza, la oreja, la nariz. Obviamente es tu vida. Tú te afanas, no tu cuerpo, tu alma. El alma afanosa es lo mismo que el alma trabajosa. Lo que Jesús decía, venid a mí, yo te haré descansar, tendrás paz de Dios. Y dice, no os afanéis por vuestra vida, y vida aquí es alma. Quiero que no se pierdan de esta palabra, vida es alma. Dice, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. Ahí se dan cuenta que está hablando de la vida es alma y cuerpo es lo externo. Dice, ¿qué habéis de vestir? Ahora, sí o sí estamos viviendo en el tiempo donde la gente da su alma por las cosas del cuerpo, ¿verdad? Hace poco veía la noticia, creo que mi suegro sabe esto, de una muchacha que se operó, una cirugía de liposucción para poner su cuerpo como tipo muñeca, y la muchacha murió. La muchacha quedó allí, ¿verdad? Y está sobre todas las noticias dominicanas. ¿Y por qué perdió su vida? Y me imagino, si no conocía a Cristo, también su alma. Si usted se pregunta, ¿por qué perdió su vida? Por verse mejor externamente. Y Jesús dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿Verdad? Y Jesús está hablando de lo mismo, dándole el sobreénfasis que el alma es más importante que el cuerpo. Y muchos perderán su alma por dedicarle su vida al cuerpo. Versículo 26, usa un ejemplo de preocupación aquí. Dice, mira las aves de los cielos que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre las viste así. Ahora, aquí no dice que no trabajes,
el texto inicia diciendo, no te afanes, ¿verdad? Ahora, el afán tiene que ver con una falta de confianza, ¿verdad? Por ejemplo, Dios nos da, dice Salomón, todo tiene ¿qué? Su tiempo, ¿verdad? Dios nos da tiempo para estar con la familia, para trabajar, para la iglesia, para visitar a un amigo, para comerte un helado. Hay tiempo para todo. Si tú trabajas en un horario y suponiendo que ya terminas a las 5, ¿verdad? Y tú dices, wow, no hice nada hoy, no hice dinero. Y a las 5:01 llega un cliente y te quedas, eso es afán, eso es falta de confianza. Lo que Dios no te dio para completar el lunes, te lo va a agregar el martes. Eso es lo que está diciendo Jesús. O sea, mira las aves del cielo. O sea, ¿no viste el Señor a las aves? Ahora, fíjense lo que dice luego. Dice, termina diciendo el texto, ¿dónde estoy? En el 26 al final. Ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, ¿qué es más importante, un pajarito o nosotros para Dios? ¿Los pajaritos fueron creados a la imagen de Dios? Sabemos que no. Dice, ¿quién de vosotros podrá? Ahora, aquí voy a usar un ejemplo. ¿Cuántos a veces pensamos que si nos esforzamos más, tendremos más? Esa es la mentalidad del mundo, ¿verdad? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, no dice por mucho que trabaje, sino por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Saben por qué agrega esto? Porque el crecimiento lo da Dios. O sea, nosotros no hemos colaborado con el crecimiento que tenemos. Dice el verso que sigue, dice, y por el, ¿dónde estoy? Sí, 28, ¿verdad? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Aquí la palabra que se repite es afán. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Por qué está diciendo el Señor, hablándole a esta gente, sabiendo que Salomón tuvo todas las mejores vestiduras, y le dice, ¿ves ese pajarito que está ahí o ese lirio? Salomón no se vistió así. Miren, usando un ejemplo bien básico, los pajaritos tienen una ropa celestial. ¿Saben por qué? Porque Dios se la da. Nosotros nos cosemos el diseño de esta ropa, eso es de hombre. Ahora, ¿por qué el Señor compara a Salomón con el pajarito? Miren, la ropa de un pajarito no se ensucia. Sí se ensucia, pero no se mancha. Obviamente Dios es el que hace crecer vamos a decir, las plumas, etcétera. Es impermeable porque los pajaritos se mojan y se sacuden y ya, están limpios. Se ponen la misma ropa todos los días y no se le daña. El Señor está conectando un ejemplo de cuando Dios viste, ¿verdad? Recordándoles un ejemplo en el desierto, le dijo, tus sandalias no se desgastaron, tu ropa no se dañó, porque yo te guardé y te cubrí. Ahora, ¿se dan cuenta que a lo mejor Dios no te dé 100 camisas, pero te puede dar una que te dure mucho? Quizás no te dé $1,000,000, pero te puede dar 5 que te rindan. ¿Ven la diferencia? Y a veces decimos, es que si no tengo 6 closets de ropa, no estoy bien. Y dice, mira los pajaritos que yo he visto, y ellos no se vistieron Salomón no se vistió ni como uno de ellos. ¿Saben por qué dice eso? Porque Salomón murió diciendo, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Murió, claro, saciado en Dios, pero vivió con sed de su alma, porque escribió Eclesiastés. Después de todo lo que tuvo, al máximo, dijo, nada de esto llena. Fíjense lo que dice luego, versículo 30. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿Qué dice luego? Hombres de poca fe. Aquí el ejemplo, hermanos, tiene que ver con quitarnos la mirada de que las cosas materiales tienen más importancia que la vida. Hombres de poca fe. Bueno, mi suegro decía, ¿verdad? Creo que preguntaba acerca de la fe. ¿Cuál fue la pregunta? No recuerdo. Tiene que ver con esto. Yo preguntaba, ¿por qué pedimos mal? Esa era. Sí, gracias. ¿Por qué pedimos mal? ¿Verdad? Bueno, por ejemplo, él dijo, porque no pedimos con fe, ¿verdad? Bueno, aquí Jesús lo conecta.
¿verdad? Estuvo bien la respuesta. Lo conecta, dice, ustedes hombres de poca fe. Ahora, vamos a pensar en esta palabra, poca fe. ¿Qué es tener poca fe? ¿Qué es tener mucha fe? Podemos decir que nuestras aspiraciones, aunque queremos que son altas, cuando hablamos de mansión y millones, lo que estamos es pidiendo basura. Santiago dice, piden mal. Miren, $1 trillón no sacia. Ayer veía yo una subasta de un cuadro de pintura. Lo estaban subastando por $110 millones. Ahora quiero que piensen en esto, ¿verdad? Respetamos el valor, etcétera, pero $110 millones por un cuadro de este tamaño. ¿Saben para qué lo compran? Renombre. Es increíble. Renombre. Para que digan, fulano compró el cuadro en tanto. Gloria de hombre. Hermanos, no se sacia el alma con eso. Increíble. Sigue el texto diciendo, verso 31. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Quiero enfatizar que no está diciendo el Señor que no trabajemos y que nos quedemos en la casa por fe, que Dios mande todo por FedEx. ¿Verdad que no? No, está hablando, no nos afanemos por lo que no tenemos externamente. Fíjense lo que dice luego. Ahora, les pregunto, ¿es malo el afán, sí o no? Javi, ¿por qué no? Dependiendo del afán, si es del alma o del cuerpo. Eh, ¿El alma buscando al Señor? No, tú quisiste decir, no, porque el cuerpo no se afana, es el alma. Tú quisiste decir si el afán no es por las cosas del cuerpo, o ya sí, muy bien, muy bien. Si no, yo lo malinterpreté, sí, exactamente. O sea, es dependiendo por qué estamos afanados. Aquí la palabra afán significa buscar con sosiego algo, o querer alcanzar algo con mucho deseo, el cual domina tu voluntad y tu vida. Entonces Jesús no va a usar la palabra afán, pero es como que si dijese, afánense por las cosas de arriba, ¿verdad? Porque viene diciendo, ¿por qué te afanas por? ¿Por qué te afanas por? Nunca dice, no os afanéis, sino dice, ¿por qué te afanas por? Ese por es lo que determina si es pecado o si es de Dios. Porque luego dice el 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, y aquí usa el ejemplo de los no creyentes, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y luego aquí la palabra más buscad está conectado como si fuera afánate por. La palabra buscad aquí es en prioridad, en tiempo y en valor. Dice buscad primeramente el reino de Dios. Ahora vamos a hacer un recuento. La palabra buscar primeramente es conectada al alma, ¿verdad? Al deseo del corazón. Y dice, busca a Dios y su justicia. Ahora quiero que noten esta pregunta. ¿Qué significa buscar a Dios y su justicia? Se lo voy a conectar con un versículo. Y está en Mateo 5. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué dice luego? ¿Quién sabe? ¿Quién habló por ahí, hermano? Porque ellos serán saciados. ¿A qué se está refiriendo? Al alma. ¿De qué tiene el alma sed? De justicia. ¿Qué es justicia si pensamos bien? Obviamente, el alma pide vida y lo justo es darle vida. Ese es el ejemplo. Cuando hablamos de justicia, también está hablando, lo voy a explicar así, lo que pasa es que está conectado a muchos puntos que me va a llevar a otro ejemplo. La justicia de Dios habla de un Dios bueno que ama, que provee, que quiere lo mejor para nosotros. Eso es justo de parte de Dios. Pero cuando hablamos de nuestra parte y pedimos lo que es justo para nosotros, lo único que recibimos es condenación. Ahora, cuando la palabra dice hambre y sed de justicia, es porque somos pobres de justicia. Y esa pobreza de justicia no agrada a Dios, y por cuanto no agrada a Dios, no recibimos la satisfacción de la aprobación de Dios, lo que pasó con Caín. ¿Sí entendieron el ejemplo? Entonces, Caín no pudo agradar a Dios porque fue injusto. Ese es el ejemplo. Abel fue justo, por gracia obviamente, pero fue satisfecho, Dios lo aprobó. El Señor le dice a Caín, ¿por qué te enojas? Si haces lo correcto, te voy a exaltar, te voy a aprobar. Y aquí la palabra, buscar a Dios y su justicia, está hablando obviamente, parecido al ejemplo de Jeremías, que Dios sea
el centro de nuestro afán y nuestra búsqueda. Y dice, y todas estas cosas, está la palabra cosas, serán añadidas. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Bueno, miren, ya para concluir, a lo que nosotros le llamemos bendición, es lo que la Biblia llama tesoro. Donde esté vuestro tesoro, donde esté tu bendición, ahí estará tu corazón. Ahora, imagínense, estamos aquí todos, vamos a usar un ejemplo. Imagínense que cada uno tenemos un deseo de vida diferente. Algunos quieren dinero, otros quieren fama, otros quieren poder, otros quieren autoridad, otros quieren renombre, otros quieren ser famosos en ciertas cosas, etc. Eso es lo que Jesús le llama tesoro, a eso. Porque decimos, si alcanzo eso, todo va a estar bien. Si llego a obtener aquello, la cosa va a mejorar. Y el Señor viene hablándonos desde la primera palabra, bienaventurado es. En otras palabras, sumamente bendecido es. Pobres espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, etcétera, etcétera. Dios es el que nos creó y Él es el que sabe qué necesita nuestra alma. Y cuando Él dice, bienaventurado es aquel, eso que va a decir luego es nuestra búsqueda, o debe ser. Porque Él es el que sabe. Vamos a un médico, obviamente, porque el médico es el que sabe lo que necesitamos para la salud. Pero para nuestra alma, es Dios quien sabe lo que necesitamos. Por eso es Él quien produce el querer. Romanos 8:26 dice, ¿sabemos pedir como conviene? No lo sabemos. El Espíritu tiene que interceder a pedirle a Dios lo que nuestra alma necesita, porque en nuestra voluntad nunca pediríamos, ¿verdad? Gente que usa el ejemplo de Salomón, ¿verdad? Tienes que ser como Salomón, no pidas dinero para que te den dinero, como que si Dios no sabe la intención del corazón. Miren, Salomón es un ejemplo vivo de estas enseñanzas de la pobreza espiritual. Cuando miramos la vida de Salomón, si hacen una película, no lo dudo que esté por ahí en camino, una película de él exaltando la vanidad, nos damos cuenta que desde una ventana miramos el reino de Salomón, el templo que Salomón hizo, el hombre de las 1000 mujeres, el hombre de todos los instrumentos de música, conocimiento excesivo, todo. Piense usted algo terrenal y pídalo en su mente según Salomón lo tenía. Y Salomón termina con su último libro, Eclesiastés, y cada capítulo termina diciendo, todo es vanidad y aflicción del alma, se traduce eso, aflicción del alma. Dice Salomón en una parte, dice, el que mucho sabe, o sea, la mucha sabiduría produce mucho dolor. En otras palabras, es como una idea de un viejito abuelo que tiene 5 hijos y donde él llegan todas las quejas y dice, yo no quiero saber más nada ya. Obviamente porque mientras más sabe, más problema, más dolor. Salomón tuvo todo, mis hermanos, todo. Y el Señor se lo permitió. Él no pidió dinero, Dios se lo dio. Y obviamente Salomón habla en este libro como un libro irónico diciendo, vive tu vida, no le mente a nada, mira, gózate. El dinero que tú tengas, gástalo, come, vive, compra, salta. Pero acuérdate que el día que mueras, te juzgará Dios. Es como cuando mi abuelo, ya yo entraba en mi adolescencia, que es como que me estaba ya dando a mí la libertad de hacer lo que yo quería, me decía, vete hombre, goza la vida, no te apures, yo te voy a echar un cuento, me decía. Te voy a echar un cuento, me decía. Y ese es el ejemplo de Jesús hablando aquí en Mateo 6. No se afanen por las cosas. Y menciona a Salomón. Salomón todo le decía, todo lo que hacemos, miren, piensen en cualquier cosa que usted da la vida por alcanzar. Los que vinieron a este país, yo siempre uso este ejemplo. Antes de venir, usted decía, ayudaría todo por estar en Nueva York. Aquí estamos. ¿Cuántos se quieren ir? Algunos se quieren ir a su país si se lo proponen. Usted quisiera como el sueldo de aquí, viviendo allá, ¿sí o no? El sueldo aquí, viviendo allá. Cobro y me voy a vivir allá y luego vengo a buscar el cheque. Hermanos, obviamente Jesús, el Señor no se equivoca y las bendiciones no son las materiales. Si nuestra alma está enferma, vacía, sin paz y sin gozo, es porque no tenemos a Cristo sentado allí. Oramos. Padre, te bendecimos, Señor, te damos gracias.
Tú nos enseñas que cuando conocemos la verdad, esa verdad nos hace libres, Señor. Y hemos visto a través de las Escrituras, Señor, que la bendición del alma, Señor, eres tú mismo en nuestras vidas. Así vemos en Jeremías 2, verso 13, como tú dices, 2 males ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mi fuente de agua viva, la fuente que limpia, que sacia, que nutre, que llena el corazón. Y me dejaron para hacerse cisternas rotas que no retienen agua. Es eso lo que produce el afán. Querer llenar las cisternas rotas con un vasito, pero por otro lado la cisterna botando el agua. Mientras que si nos paramos cerca de esa fuente, extendemos nuestra mano para que Dios llene nuestra copa, estaremos saciados y, como Jesús dice, fácil y ligero es mi yugo. No tenemos que trabajar por el agua, sino que Dios en su gracia nos da su agua viva. Gracias por ello, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos.